Soy Marilyn Godoy. En este experimento exploramos los principios fundamentales de la dinámica utilizando un sistema compuesto por un carrito, poleas y masas. A través de la aplicación de las leyes de Newton, analizamos cómo interactúan las fuerzas y las aceleraciones en este sistema. Este laboratorio no solo nos permitió comprobar la segunda ley de Newton, sino que también entender la importancia de factores externos. Nuestro objetivo general es comprobar experimentalmente la validez de la segunda ley de Newton utilizando un sistema de carrito masa polea. Nuestros objetivos específicos son: 1. Analizar dinámicamente cada componente del sistema elaborando diagramas de cuerpo libre para identificar las fuerzas involucradas. Asimismo, determinar la aceleración del sistema carrito masa polea y compararla con los valores teóricos. También validar experimentalmente la relación entre las fuerzas aplicadas y las aceleraciones lineal y angular de acuerdo con la segunda ley de Newton. Finalmente, registrar, graficar y analizar los datos experimentales para evaluar su coherencia con los modelos teóricos. Hola, mi nombre es Camila Jiménez y voy a presentar el procedimiento. El procedimiento que realizamos fue el siguiente. En primer lugar, solicitar el sistema carrito masa polea junto con la masa adicional y el portapesas y medir el diámetro de algunos de los elementos del sistema. Después pesamos la mayoría de los elementos. En segundo lugar fue la configuración del software. Tuvimos que iniciar el Lover Pro y verificar que el sensor rotacional funcionara. En tercer lugar, tuvimos que estirar el carrito a 40 centímetros y ajustar el sensor a 0 antes de soltarlo. Después 3, iniciamos la captura 2, de datos en el 1. sistema Logger Pro al soltar el carrito. Poco después tuvimos la recolección de datos una vez que el carrito chocara con la barrera, cosa que fue difícil porque implicó una sincronía entre quien estaba presionando el botón y quien estaba viendo que el carrito chocara. Después, crear una gráfica de aceleración versus tiempo en el Logger Pro. Después, revisar la calidad de las gráficas obtenidas en el Logger Pro y exportar los datos. Nosotros usamos el formato CSV para analizarlo después. Y finalmente, verificando la calidad y todo, realizar el procedimiento al menos 3 veces más. Soy Sobe Briseiro Aguilar y ahora voy a mostrar lo que son los DCLs de nuestro sistema. Empezamos con lo que es el DCL del carrito, que en este caso su sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque no tiene lo que es aceleración, mientras que su sumatoria de fuerzas en X sí llega a tener porque se mueve lo que es hacia la derecha. Como mencionábamos, la polea móvil que sí tiene aceleración en X, mientras que no tiene aceleración en Y. El eje Z es entrante por el hecho que la aceleración angular, tanto en la polea fija como en la polea móvil, es entrante. La única tensión o la fuerza que está a favor de lo que es el torque es justamente T2 en el caso de la polea móvil, mientras que T1 está en contra, por eso es puesto con signo negativo. También tenemos lo que es el DCL de la polea fija, donde mencionábamos el hecho que la aceleración angular va en sentido horario. En este caso, la que va a favor de esta aceleración angular es T3 o la tensión 3, que está sosteniendo a la masa y al portamasa. También tenemos lo que es la suma de fuerzas. En este caso, como es una polea fija, no tiene fuerzas, bueno, no tiene la aceleración, lo que es el disco de inercia, que en este caso hemos considerado la reacción del tornillito que sostiene a nuestro disco de inercia y el peso. El SL desde la pesa únicamente tiene un peso y a la vez tiene una normal hacia arriba, que se puede decir que es la normal que hace la pesa en el portapesa. Y esta parte sí se está moviendo en el eje Y. Ponemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. El caso del portapesa también se está moviendo en el eje Y, como mencionábamos, es la fuerza NP que hemos colocado en el anterior hacia arriba, pero en este caso, como es la normal que hace la pesa en el portapesa, está hacia abajo. Ahora vamos con el problema 2. Acá nos piden hallar lo que es la aceleración angular de la polea fija. En este caso, cuando hicimos el experimento, hemos tirado lo que es el carrito desde el reposo prácticamente, así que podríamos decir que su velocidad 0 es igual a 0. Lo hemos lanzado desde una distancia de 0,3 metros, que 30 centímetros, y el tiempo, bueno, que era 0,65, que hemos considerado 0,5. Lo hemos lanzado desde la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso hemos utilizado esta fórmula de cinemática para poder hallar lo que es la aceleración lineal, y nos ha salido un valor de 1,224. Ahora, como mencionábamos antes, la aceleración lineal se relaciona con la aceleración angular. Si hacemos la fórmula de aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio. Ahora, mandamos a dividir lo que es el radio y reemplazamos nuestros anteriores valores, que ya tenemos de la toma de datos, y nos queda que la aceleración angular es igual a 47,105 radiales por segundo al cuadrado.
El resultado obtenido no es exactamente el esperado por dos razones principales. Uno, que el valor obtenido es el módulo de la aceleración angular, lo que implica que siempre será positivo, no coincidiendo con el signo del valor medido por el sensor, que tiene un sistema de referencia con el eje Z positivo hacia afuera. Además, al ser un módulo, no considera los cambios de dirección. No se han considerado ni el tiempo ni la resistencia del aire. En un sistema con condiciones constantes tiene sentido obtener un valor fijo para la aceleración angular, pero en este caso la resistencia del aire, siendo una fuerza variable, aumenta con el tiempo, reduciendo la aceleración hasta que el carrito se mueva a velocidad constante, lo que causa que la aceleración angular comience a variar en función de la dirección y disminuya en valor. Ahora vamos con el problema 4, en donde a diferencia del problema 2 que nos pedían hallar la aceleración angular, acá nos piden hallar lo que es la velocidad angular. Utilizamos una fórmula de cinemática nuevamente, donde velocidad final es igual a velocidad inicial más AT, velocidad final es igual a 0, se va, entonces nos queda A por T. En este caso tenemos lo que es la velocidad final, reemplazamos los valores y nos queda 0,857 metros por segundo. Ahora, utilizamos la fórmula que relaciona lo que es la velocidad lineal, que es igual a la velocidad angular por el radio, reemplazamos y nos queda que la velocidad angular es 32,9601 radianes por segundo. Ahora comparamos con la gráfica que nos dio lo que es el Euler Pro de la velocidad angular. Nos da más o menos nos da un valor de lo que es menos 26,85, pero claro, en módulo, porque el menos se puede conocer como su dirección, en módulo podemos decir que es 26,85. Y bueno, el valor que nos sale a nosotros es 32, que es básicamente un aproximado, y se podría decir que si bien no es exactamente el resultado que esperábamos, sí se aproxima bastante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Agüero, miembro del grupo 12. Hay que tener en cuenta que en cuanto a los factores que podrían influir en el sistema, sería uno, la resistencia del aire. Como podemos observar la fórmula, está representada como FD. Depende de la densidad del aire P, de la velocidad del objeto V, el coeficiente de arrastre CD y el área proyectada del objeto A. Entonces, si nosotros deseamos obtener un resultado más preciso, esta fuerza se debería restar con las fuerzas en la dirección X del carrito. Para hallar la fuerza neta sobre el carrito usamos dos cosas. Uno, la segunda ley de Newton, o sea, la masa del carrito por su aceleración es igual a la fuerza neta. Y dos, la relación que habíamos definido previamente entre la aceleración del carrito y la aceleración angular, que es que la aceleración angular por el radio de la polea móvil era igual a la aceleración del carrito. Teniendo eso, hallamos la aceleración del carrito y la multiplicamos por su masa y así hallamos, la fuerza neta que se muestra en pantalla. Fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. En este caso sería 0,55. La normal equivale a la masa del carrito más la masa de la polea. Por lo tanto, ponemos masa del carrito más masa de la polea y su suma va a estar multiplicada por 0,55. La suma entre la masa del carrito y la masa de la polea es 10,6432. Lo multiplicamos por el coeficiente de rozamiento y nos da que la fuerza de rozamiento va a ser igual a 5,85376 newtons. Así lo único que tenemos que hacer es fuerza neta. Y como podemos ver, las fuerzas en Y se llegan a cancelar porque el carrito no tiene aceleración. Entonces, como podemos ver, ahí se coloca la fuerza neta, va a ser igual a la tensión menos la fricción. Y ahí nos sale el valor. En este caso nosotros vamos a tomarlo en forma de sistema. Entonces, con las ecuaciones dinámicas que ya hayamos con anterioridad, podemos decir que T2, la tensión 2 más la tensión 1, menos la fuerza del aire, menos la fricción, va a ser igual a la masa por aceleración por segunda ley de Newton. Entonces, al final nos va a dar que B es igual a masa por aceleración menos tensión 2 más T1 más la fricción entre V. Hemos hecho las siguientes observaciones que creemos que pueden explicar el margen de error del experimento. Uno, se asumió que no había pérdida de energía en el sistema. En segundo lugar, que aunque en el análisis se asumió un sistema ideal, la resistencia del aire representa una fuerza externa que afecta al movimiento del carrito. Este factor no fue considerado en los cálculos iniciales. Finalmente, que en el modelo teórico se asumió que las poleas eran ideales, es decir, sin fricción. Hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que los resultados del laboratorio demuestran cómo las fuerzas aplicadas a un sistema carrito-masa polea se relacionan directamente con las aceleraciones lineales y angulares, confirmando la validez de la segunda ley de Newton en sistemas dinámicos, aunque los factores externos no incluidos en el modelamiento inicial hayan afectado los resultados finales. En segundo lugar, que la repetición del experimento aseguró que los resultados fueran relativamente coherentes,